Hoy es la Sagrada Asamblea del Día de Resurrección. Espero que reciban abundante gracia y bendición de Dios a través del culto de la tarde. Hoy, esta tarde, tomémonos un tiempo para estudiar las enseñanzas de Cristo a través de la Biblia, con el sermón titulado La resurrección y el cuerpo espiritual. Cuando miramos la historia de la Iglesia primitiva, el evento de la resurrección de Jesús fue verdaderamente significativo. La esperanza de la resurrección tuvo un impacto considerable en la fe de muchos santos de la Iglesia primitiva. A pesar de las condiciones adversas a las que se enfrentaron, no tuvieron miedo. Pudieron cultivar un mayor sentido de esperanza y aspiración al mundo venidero, en lugar del dolor y los sufrimientos de este mundo. La fuerza motriz detrás de esto fue la resurrección de Jesús. Al respecto, el escritor de Hebreos dijo lo siguiente: «Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección». Hoy, tomémonos un momento para examinar juntos esa escena, para que podamos tener una mayor esperanza en el futuro que Dios ha preparado para nosotros, el eterno reino de los cielos. Veamos Hebreos, capítulo 11, versículo 33. Hebreos, capítulo 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando ¿el qué? El rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Aunque fueron gravemente atormentados, perseguidos y afligidos, no aceptaron el rescate. En otras palabras, no recurrieron a excusas pobres solo para evitar esos momentos. ¿Cuál fue la razón? Fue para obtener mejor resurrección. Fue para participar en la resurrección de los justos. Así, la resurrección de Jesús tuvo un profundo impacto en los santos de la Iglesia primitiva. Fueron encarcelados, burlados, ridiculizados y azotados. Sin embargo, soportaron todo tipo de adversidades y persecuciones sin aceptar el rescate. ¿Qué les permitió no someterse a estos desafíos? Fue porque creían en la resurrección. Creían que aunque su cuerpo moría en esta tierra, Dios los resucitaría después de eso. Ponían una gran esperanza en la promesa de Dios de que los haría real sacerdocio en el reino de Cristo en la mañana de la resurrección. Por esta razón, ¿cómo describió Dios su fe inquebrantable? En la profecía de las 7 iglesias de Apocalipsis, la fe de los santos de la iglesia primitiva se describe como la iglesia de Éfeso, porque su fe en ese momento era la más deseable. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la esperanza de la resurrección comenzó a disminuir y la expectativa por el reino de los cielos se debilitó. En consecuencia, su atención se desplazó cada vez más hacia el mundo físico y las cosas terrenales, que son visibles, haciendo que la fe ferviente y devota de la iglesia primitiva fuese desvaneciéndose gradualmente. Hermanos, la gloria de la resurrección de Cristo es realmente extraordinaria. No obstante, nunca debemos olvidar que nuestra fe en la resurrección forma parte de la verdad del nuevo pacto. No debemos vivir solo para los placeres momentáneos de esta tierra, concentrados solo en lo visible y fugaz. Piensen en el mundo eterno que Padre y Madre nos han preparado. Dios dijo: voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios nos ha dado esta esperanza llena de gracia. Por lo tanto, debemos esperar el momento en que lo corruptible se vista de lo incorruptible, tal como Cristo nos ha mostrado a través de su resurrección. ¿Cómo será ese momento? Dado que nunca lo hemos experimentado, esperamos ansiosos ese momento. Por ello, nuestros objetivos y valores en la vida deben ser diferentes de los de las personas del mundo. Debemos enorgullecernos de ser cristianos. Creemos en Dios Elohim en esta época del Espíritu Santo. Recordemos que estamos en la posición llena de gracia, honorable y gloriosa de creer en Dios Padre y Dios Madre. Haciendo esto, grabemos el gran significado de la resurrección en este día de resurrección. Mientras vivimos en esta tierra, podemos encontrarnos con dificultades, obstáculos o adversidades. Sin embargo, no nos concentremos solo en los asuntos terrenales. Nunca debemos olvidar el reino de los cielos al que iremos, y nunca debemos renunciar a él. Confirmemos esto una vez más a través del capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿De dónde salía esta fe? La evidencia se encuentra en el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, a fin de obtener mejor resurrección. Podemos encontrar la evidencia en estos dos pasajes. Los santos de la iglesia primitiva tenían una gran esperanza en el reino de los cielos. La vida en esta tierra puede ser cómoda y gratificante. No obstante, si tal comodidad obstruye el camino al reino de los cielos, debemos tener fe para eludirlo. Esta tierra es un proceso temporal por el que debemos pasar para llegar al cielo. No es nuestro destino final. Los santos de la iglesia primitiva tenían esta mentalidad, seguían la vida de Cristo y mantenían su fe. Por eso Dios dijo que la fe de ese tiempo era la más radiante. Al examinar cómo pudieron tener una fe tan radiante, tenían una gran esperanza en la resurrección. Entonces, ¿en qué forma seremos resucitados? ¿Qué dijo Jesús sobre esto? Nos enseñó que en la resurrección seríamos como los ángeles del cielo. Ya no estaremos en esta ropa del cuerpo. Entonces, examinemos los diversos hechos de Jesús después de su resurrección hace 2000 años. Vayamos a Lucas, capítulo 24. Veamos Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No tiene sentido decir que sus propios discípulos no lo reconocieron, para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Caminando 60 estadios hasta Emaús, que son unos 11 kilómetros, ¿cómo no pudieron reconocer a Jesús? Hermanos, ¿qué les parece? Fue porque Jesús estaba en su cuerpo resucitado. Jesús nos enseñó que en la resurrección seríamos como los ángeles del cielo. En ese momento, Jesús se encontraba en esta situación. Mientras hablaba con ellos, partió el pan y se lo dio. Entonces sus ojos se abrieron y se dieron cuenta. ¡Ah, es Jesús! Cuando lo reconocieron, se desapareció de su vista. Aquí es donde Dios nos revela que también seremos transformados en el cuerpo espiritual. Continuemos con Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, la noche del día de resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. La Biblia en inglés también dice claramente que las puertas estaban cerradas y bloqueadas para que nadie pudiera entrar. No solo cerraron las puertas, sino que también las bloquearon con llaves. Veamos de nuevo el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio. Cerraron las puertas y nadie las abrió, pero Jesús de repente apareció entre ellos. Después de su resurrección, Jesús se movía en un cuerpo espiritual. Hizo que los dos discípulos, en el camino a Emaús, no lo reconocieran. Luego les hizo reconocerlo al partir el pan. Y después, que se dieron cuenta de que era Él, desapareció de su vista. Además, cuando los discípulos estaban juntos, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús vino y se apareció entre ellos. Veamos de nuevo el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. De este modo podemos ver que aunque las puertas estaban bien cerradas y nadie le abrió, Jesús apareció repentinamente en la habitación. No solo esto, cuando los dos discípulos que iban a Emaús le reconocieron, de repente, desapareció de su vista. También se apareció a los discípulos y compartió con ellos la comida. Por lo tanto, Jesús se movió libremente entre la tercera y la quinta dimensión. Podemos confirmarlo a través de la Biblia. Veamos el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Aquí también las puertas estaban cerradas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Tomás vio las marcas de los clavos en las manos de Jesús y la marca de la lanza en su costado. Después de ver todo, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por favor, observen detenidamente la aparición de Jesús, el alcance de sus hechos y todas las escenas en las que Jesús se aparece y se desaparece instantáneamente. ¿No les parece maravilloso? Esto no se puede considerar ni como un cuerpo físico, ni como algo 100% espiritual. Si deseaba estar en el mundo tridimensional, tenía un cuerpo tridimensional. Si deseaba estar en el mundo de la quinta dimensión, tenía un cuerpo de quinta dimensión. Este es el registro de la Biblia sobre los hechos de Cristo después de su resurrección en un cuerpo espiritual. Continuemos con las palabras de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Durante 40 días se apareció a sus discípulos para demostrarles que había resucitado de entre los muertos. Entonces dijo: ya que habéis tocado la marca de los clavos de mis manos y la marca de la lanza en mi costado, debéis dar testimonio a todos de mi resurrección, para que el que sufre y está con el dolor de la cadena de la muerte pueda ser salvo. Así les encomendó la misión de predicar. Veamos Hechos capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Todos estos fenómenos están más allá de la comprensión de las personas que viven en esta tierra regida por las leyes físicas. Se desapareció mientras hablaba con ellos y de repente se apareció en una habitación que estaba bien cerrada para que nadie pudiera entrar. Le dijo a Tomás que tocara la marca de la lanza en su costado y viera las marcas de los clavos en sus manos. Y en ocasiones compartió las comidas con los discípulos. Por último, Cristo mostró a sus discípulos su ascensión al cielo delante de sus ojos. ¿En verdad no nos dan los 66 libros de la Biblia una inmensa esperanza? A través de su resurrección, Cristo nos reveló la existencia del asombroso mundo. Nos informó que existe no solo el mundo tridimensional que conocemos, sino también otro mundo más allá. Por eso Dios nos enseñó a no perder nunca la esperanza en el reino de los cielos, porque lo que hay en esta tierra no es todo. Jesús se desapareció de repente mientras hablaba, o se apareció de repente en una habitación cerrada. ¿Por qué Jesús siguió mostrando tales cosas? Jesús nos enseñó constantemente que existe otro mundo más allá del que experimentamos ahora, ¿verdad? Se apareció de repente ante los ojos de los discípulos y una nube lo ocultó de su vista. Piensen en todas estas situaciones. Hermanos, ¿lo pueden entender? Después de la resurrección, Cristo mostró a sus discípulos su cuerpo espiritual, tanto en la forma tridimensional como en la de quinta dimensión, según como Él quiso, y les enseñó: cuando resucitéis, también tendréis tales cuerpos espirituales. ¿Qué le ocurrirá al cuerpo corruptible? Está escrito: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Está hablando de la resurrección, ¿verdad? Confirmemos esto a través de la Biblia. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 40. Capítulo 15, versículo 40.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. De esta manera, Cristo nos da su preciosa enseñanza y esperanza para que volvamos al mundo espiritual. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, ¿qué traeremos también? La imagen del celestial. Y veamos el siguiente versículo, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En ese momento seremos transformados tal y como Cristo nos mostró. Mientras Jesús hablaba con los dos discípulos en el camino a Emaús, se dieron cuenta de que Él era Cristo y lo reconocieron. En ese momento, Jesús se desapareció de su vista. En la habitación donde los discípulos estaban reunidos, con las puertas cerradas por temor a que los judíos pudieran entrar y apresarlos, Jesús se apareció de repente entre ellos. Les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la marca de la lanza en su costado. Una semana después, también se apareció a Tomás, que no estaba con ellos en ese momento, y le dijo, «Pon tu dedo aquí, ya que tú dijiste que no creerías a menos que lo tocara». Más tarde, también comió con sus discípulos. Al final, 40 días después de su resurrección, los discípulos presenciaron a Jesús subir al cielo en el Monte de los Olivos. Y esta verdad se continuó explicando. El cuerpo terrenal se transformará en el cuerpo espiritual y seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Veamos el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dijo Dios sobre nuestro trabajo? No es en vano. Dios nos enseñó a predicar estas buenas nuevas en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos los pobres seres humanos, atados por la cadena del pecado y la muerte, esclavizados por la muerte durante toda la vida, ¿verdad? Incluso los santos de la iglesia primitiva tenían miedo de todo antes de tener la esperanza de la resurrección. No obstante, una vez que entendieron completamente la resurrección, ya no le temieron a nada. No aceptaron el rescate para obtener mejor resurrección. Si hubieran dicho, no creeré más en Jesús, podrían haber sido liberados y salvos. Sin embargo, dijeron, ¿cuántos años más viviré? ¿Cómo puedo renunciar a la vida eterna solo para vivir 20 años más?
De hecho, nosotros también debemos tener esa fe y recorrer el camino de la fe. Hoy, espero que a través de este día de resurrección, el espíritu ferviente que teníamos cuando recibimos la verdad por primera vez, también resucite en nosotros, para que podamos entrar en el reino de Padre y Madre Celestiales, que una vez fue nuestro. Pido encarecidamente a todos los miembros de nuestra familia celestial que vuelvan a este eterno mundo sin dejar a nadie atrás. Nunca debemos perder el espíritu de resurrección. Por eso, la Biblia nos enseña: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo nunca será en vano. Verdaderamente es digno de amén. Todos los hijos de Sión deben predicar a sus vecinos, conocidos, amigos, miembros de su familia, en sus lugares de trabajo y en las escuelas. Compartamos con todos esta bendita y bonita noticia. Con esto, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.